Muy bien, entonces hoy vamos a hablar acerca del Salmo 51. Empezamos. Antes, como quien dice en el subtítulo, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Bueno, nada más el subtítulo ya nos pone en contexto del momento en que se escribió este salmo. Bueno, al principio dice al músico principal, como en los estudios anteriores, sabemos que hace referencia al que venciere, ¿sí? Esa palabra. Y hace referencia por tal a Jesús, Yeshua. Luego dice Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, ¿verdad? Fue después de que sucedió lo de Urías. Ahorita podemos leerlo para estar en contexto, recordar el contexto. Y vino a él el profeta Natán. Muy bien. Ahorita vamos a estudiar tanto el nombre de Betsabé como Natán, que pueden estar muy relacionados con el acontecimiento de esta historia. Muy bien, entonces, vamos a leer la historia en Segunda de Samuel. Franche, ¿quieres leerla? Segunda de Samuel 11. Bueno, todo. Sí, 11 y el 12, yo te digo hasta dónde. Ajá, 12. es la historia. Dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos, y a todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desenterrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él. Y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor. Y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tienda, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar a mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad,
puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías, heteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo, cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere, ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás, también tu siervo Urías heteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David, prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta, pero los flecheros tiraron contra tu siervo desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías heteo. Y David dijo al mensajero, así dirás a Joab, no tengas pensar por esto, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Recuerda tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas. Y tú aliéntale. Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto es que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Leo el 12. Sí, léelo hasta el 25. Ajá. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino el hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías, heteo, heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste por la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé en contra de Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y Jehová hirió al niño de la mujer de Urías había dado David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temieron los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí,
Cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerlo volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo y llamó su nombre Salomón, el cual amó Jehová y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así llamó su nombre Jeridías, a, a causa de Jehová. Gracias, Franche. Bueno, ahí podemos ver o escuchar la historia del contexto en que se escribió este salmo, en que David escribe el salmo. Llama mucho la atención el nombre de Betsabé y el nombre de Natán, porque Betsabé significa hija del pacto, ¿sí? Betsabé es el significado del nombre Betsabé, hija del pacto. Y Natán significa dado, dio, es como el verbo dar, pero en un pretérito, como en un pasado, ¿sí? Entonces, si lo ponemos en un amplio espectro, se podría ver como, como una antesala bueno, como una metáfora, una antesala del pacto que Dios hizo fue por el pueblo de Israel, que sería David, ¿sí? Fue quebrado, hubo pecado, ¿sí? Y a través del profeta Natán, Dios le dio el conocimiento para que él se arrepintiese. Entonces se puede ver como en amplio espectro lo que, lo que ha hecho Dios, ¿sí? Con el pacto que hemos roto, ¿sí? Por el pecado que cometemos, Él ha dado, que dice, Dios ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna, ¿sí? Entonces es como una antesala también podemos ver en esta historia con los nombres de Betsabé y Natán. Me pareció muy interesante. Bueno, podemos ver también, leyendo la historia de David, cómo es Dios el que toma la iniciativa en hacerle reconocer, en ver el pecado, en pedir cuentas, por así decir, ¿no? Es Dios el que toma la iniciativa. Por ejemplo, como cuando alguien nos hiere, ¿sí? Normalmente no vamos a decirle a esa persona qué has hecho, ¿cierto? Pero bueno, es el ejemplo que Dios nos da. Y no solo lo hizo con David, sino que también fue lo que hizo con Adán. Cuando él quebró el mandato de Dios y pecó, le desobedeció. Dios fue y le dijo, ¿qué has hecho? ¿Sí? Igual con Caín, igual con Samuel. Y bueno, es el común denominador que vemos en Dios, ¿sí? Que bueno, nosotros pecamos y Él viene a nosotros a hacernos ver ese pecado que hemos cometido. ¿Por qué? Bueno, porque solo Dios es el que puede poner en nosotros el arrepentimiento, ¿sí? Si Él no nos pide cuenta, si Él no nos redarguye, ¿cómo podríamos llegar a un arrepentimiento si no sabemos, si no viene la palabra de Él a redarguirnos el corazón? Entonces es Dios mismo, como hemos leído, que por amor a sí mismo nos revela a nosotros el arrepentimiento para poder volver a Él. Por amor
solamente por amor es que Él lo hace, ¿sí? Leamos 2 de Timoteo 2:24. Voy a ponerlo aquí en esta Biblia para que lo podamos ver. Pero aquí no puedo buscar. Segunda de Timoteo 2:24 al 26. Dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces vemos aquí que es Dios, ¿sí?, quien pone ese sentir del arrepentimiento en el corazón de alguien que ha pecado. Muy bien, pasemos al versículo número 1. Este era como la antesala. Ay, esto me tapa Ajá, así mejor. Ok, versículo número 1 dice. A ver, ok, pasó el 2. Así aquí. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, ¿sí? Entonces, pues vemos que aquí David obviamente sabe que no es por su justicia que pide la misericordia de Dios, sino que él pide la misericordia de Dios porque Dios es misericordioso, porque es Él el que puede perdonarlo, ¿sí? Muy bien. Él sabía que su pecado era muy grande, era un pecado digno de muerte, pero él sabía también que Dios es la fuente de misericordia y de amor, y era a esa naturaleza misericordiosa a que él estaba evocando, ¿verdad? Muy bien. Él dice: conforme a la multitud de tus piedades, borra, ¿sí? Él le dice borra, ¿sí? Le dice olvida, ¿sí? Como que aléjalo de mí. Y bueno, esa es naturaleza de Dios también, porque muchos de nosotros, ¿cuántas veces hemos escuchado o hemos dicho: yo perdono, pero no olvido, ¿cierto? O lo hemos escuchado o hasta lo hemos dicho por ahí. Yo voy a perdonarlo, pero no se me va a olvidar lo que hizo, ¿sí? Pero Él está pidiendo: conforme a tu misericordia, por favor, bórralo, olvídate de que eso existió en mi vida. Muy bien, después dice: mis rebeliones, borra mis rebeliones. En esta palabra, rebeliones, en el hebreo, hay como 3 palabras para pecado, rebelión, iniquidad, ¿sí? Así como en español hay varios. Bueno, esta palabra rebelión es peshá, y es el nivel como más grande de pecado. El pecado, no el pecado que, ay, lo hice sin conocer, no, es el pecado deliberado, el pecado planificado, el pecado hecho por rebelión, ¿sí? Sabiendo lo que estoy haciendo, y premeditación es esta palabra, ¿sí? Borra, ¿sí?, el pecado tan grande que yo cometí, el peor. Ok, leamos en el Salmo 103:11, que nos recuerda también de la misericordia de Dios. ¿Dónde está Salmos? No lo veo. Aquí. 103:11. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, ¿sí? Entonces, ¿qué tan grande es la misericordia de Dios? Bueno, imagínense, de los cielos a la tierra, imagínense el universo. O sea, es sin límites, en nuestra mente es sin límites. Entonces era esa misericordia que David estaba apelando a Dios para perdonar su
pecado. Muy bien. Vamos al versículo 2. El versículo 2 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme... no, este es el 1. En el versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Bueno, aquí él dice más y más, o sea, que hace referencia a que lo haga como abundantemente, ¿sí? Como con bastante agua, más y más, ¿sí? Y también puede hacer referencia a que lo haga continuamente, ¿sí? Cada vez, Señor, porque pues yo peco, Señor, hazlo continuamente en mi vida. Muy bien. ¿Y qué podía, cómo sabemos, por así decirlo, que Dios sí puede perdonar el pecado, aunque sea un pecado pues súper grave como el que hizo David? Bueno, sabemos, Dios mismo lo dice en Isaías 1:16, que dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, restituirse, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios mismo lo dice, que Él puede transformar los pecados más rojos en blancos. Pero, como podemos ver, hay algo que hay que hacer antes, ¿no? Lo cual es de verdad, de todo corazón, limpiarnos, quitar ese pecado completamente de nuestra vida. No solo apartarnos del pecado y de la iniquidad, sino también hacer misericordia, ¿sí? Como hay un versículo, ¿no? Hacer misericordia, hacer justicia, humillarte ante tu Dios. Son las cosas que Él nos pide. Entonces aquí vemos también el hacer justicia, que es ayudar al viudo, al huérfano, al extranjero, también menciona en otras partes, ¿sí? Después dice, venir luego, después de que hayas hecho eso, ahí sí vamos a arreglar las cuentas para dejarte blanco como la lana. Muy bien. Veamos el siguiente versículo, que es el versículo 3, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Wow, este versículo 3 es como la clave, ¿sí? de todo el Salmo. Este versículo en el que dice, yo reconozco, eso es lo que hace la diferencia en que hasta el día de hoy se diga de David que es un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Que él reconoció, ¿sí? Muy diferente a otras oportunidades que las personas no reconocieron. Muy bien. Igual aquí reconozco es un tiempo continuo, imperfecto, continuo, o sea que no es puntual, sino que es algo que él hace constantemente, continuamente. Esta actitud le hizo diferente a otros, como yo les estaba comentando, como por ejemplo con Adán, ¿cierto? Pasó como el mismo procedimiento. Adán pecó, Dios fue y le dijo, ajá, ¿qué has hecho? ¿Por qué te escondes? ¿Sí? Pero Adán, ¿qué hizo? Cuando Dios le dijo, has comido del árbol, ¿cierto? ¿Qué hizo? Él reconoció, no, la Biblia nos dice que él dijo, la mujer que tú me diste,
¿cierto? ¿Qué pasó con Saúl? Cuando a través del profeta Samuel lo confrontó, tampoco reconoció. Dijo, no, es que yo tuve miedo del pueblo, el pueblo me dijo que lo hiciéramos y quería ofrecerte excusas, ¿sí? Quería ofrecerte sacrificio a ti, por eso fue que lo hice. Leamos en Génesis 3:12 para verlo más exacto. Génesis 3:12 dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Esta fue la respuesta de Adán cuando Dios lo confrontó después de pecar. Sí, y o sea, es casi decir, o sea, fuiste tú el que me dio esa mujer, o sea, la culpa es tuya, o sea, no reconoció para nada, ¿sí? Veamos también otro ejemplo que ocurre con otra persona que confrontan, que está en el 4 de Génesis, versículo 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y todos sabemos lo que él le había hecho a su hermano. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? Podemos ver que antes de confrontarnos, Dios obviamente ya sabe lo que hemos hecho, pero nos da la oportunidad de reconocerlo o de no reconocerlo y sacar excusas o echarle la culpa a él. ¿Sí? Vemos aquí otro ejemplo. Vamos a ver uno más. Y bueno, vamos a ver el otro y ahorita les comento algo. Primera de Samuel 15, 19. Primera de Samuel 15 del 19 al 21 dice, ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Esto se lo dice Samuel a Saúl, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová, porque el mandato que Dios le había dado era matar todo lo amalecita, ¿sí? Los animales, la gente, el rey. Y él dejó los animales y dejó al rey vivo. Por eso le dice que no había obedecido. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido, sí obedecí la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me dio, y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. ¿Fue esto lo que Dios le dijo a él que él hiciera? Así él diga que sus intenciones eran puras, eran buenas, era para sacrificarte. Yo sí fui, pero lo hice a mi forma. Sí, no es una obediencia plena y completa a lo que Dios le mandó. Entonces, podemos ver que con estas tres personas, con Adán, con Caín y con Saúl, fue diferente, ¿sí? El resultado que tuvieron estas personas que no reconocieron la confrontación de Dios, ¿sí? Pues sabemos que con Adán, lo retiró de su presencia, que era él estaba en el Edén y él lo retiró completamente, ¿sí? A Caín igualmente, lo mandó pues más lejos todavía, ¿sí? A Saúl, pues también sabemos que él retira su espíritu de él, ¿sí? Perfecto. Vamos entonces, continuamos. Yo escribí aquí, cuando reconocemos, afirmamos a Dios que Él tiene la razón y que es justo y que nosotros no lo hemos sido. Si le damos excusas o le echamos la culpa a alguien más, es como decirle que Él no es justo en pedirnos cuentas. ¿Sí? Muy bien. Lo que les comenté.
Un momentito. Sí, eso también lo podemos aplicar con otras personas, como cuando le hacemos algo que no le gusta a otra persona y sabemos que le ofendimos, que le hicimos daño o que lo decepcionamos en algún sentido y decidimos no pedir perdón, sino hacer como si nada hubiera pasado, ¿verdad? Entonces, eso no es buscar restituir el agravio. Y como leímos en primera de Samuel, en Isaías primero, Isaías 1, ¿sí? Del 16 al 18, que antes de que nuestros pecados estén limpios como la lana o como la nieve, ¿sí? Uno de los pasos era la restitución del agraviado, ¿sí? Muy bien. Entonces, por eso es importante reconocer. Reconocer en este caso fue en cierto modo una forma de decirle a Dios, Señor, tú tienes la razón, ¿sí? Igual, ¿cuántas veces no es simplemente eso lo que nosotras queremos con nuestros esposos cuando él hace algo que no nos gusta, ¿cierto? A veces nos molestamos. ¿Y por qué nos molestamos? Porque a veces no reconocen, ¿cierto? Qué diferente es escuchar, sí, mi amor, tú tienes razón y entiendo por qué es importante para ti, trataré de no hacerlo más. A veces solamente eso es lo que nos hace felices y ya, dejamos el estrés. Solamente reconócelo, ¿sí? Muy bien, en este caso podemos ver la similitud. Okay. Pasemos al versículo 4. En el versículo 4 dice, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido, me tapa esto ya, un momentito, y tenido por puro en tu juicio. Ok. Como vemos aquí, David mató a Urías y cometió adulterio con Betsabé. Pero él aquí que dice, ¿contra quién fue el pecado realmente? Cuando pecamos contra nuestro prójimo, en realidad estamos pecando es contra Dios, porque estamos quebrantando su ley, ¿sí? Su mandamiento. Muy bien. Vamos a leer para poner en contexto eso que dice, he hecho lo malo delante de tus ojos, ¿sí? O sea, los ojos de Dios estaban en David cuando él estaba haciendo lo malo, ¿sí? Entonces, vamos a ver aquí, o sea, él como le dijo Dios, tú lo hiciste en lo oculto, pero aquí David le dice, ante tus ojos lo he hecho, ¿sí? Él sabía que en realidad pues no eran lo oculto, porque los ojos de Dios recorren toda la tierra, como dice Segunda de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Vamos a ver, ¿sí? Entonces sabemos que los ojos de Jehová, de Dios, recorren toda la tierra, tanto para mostrar su favor como para ver lo que hacemos en todo momento. Muy bien, vamos al 5. El 5 dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Este versículo es un versículo muy controversial, escuché, en la cultura judía, porque algunos dicen que, bueno, en maldad he sido formado, todos, ¿sí? Tenemos como ese pecado original a cuestas de Adán y Eva, ¿sí? Pero algunos otros judíos dicen que por varios pasajes que vemos que David era como un poco menospreciado por sus hermanos, como le hablaban los hermanos, ay, en tu corazón hay mal, yo te conozco, cosas así, ¿no? Que hemos leído.
O cuando fue el profeta Samuel que él le pidió a sus hijos y no incluyó a David entre los hijos que podían ser ungidos, le tocó al profeta preguntarle, ¿y tienes más hijos? Y ahí fue que él dijo, ah, sí, hay otro. Entonces como que se puede percibir que tal vez pudo haber sido concebido en pecado y por eso era menospreciado, ¿sí? Es una posibilidad. Muy bien. Y bueno, y el pecado, pues sabemos que desde pequeñitos, ¿quién le enseña a los niños a, no sé, que sean egoístas o que sí, que desobedezcan? Es algo como que esa naturaleza de pecado, pues nace y pues es algo que hay que corregir, que hay que disciplinar en el niño. Muy bien, vamos al versículo 6. El versículo 6 dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? Como vemos aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Sí? Me hizo recordar cuando Jesús nos decía, cuando ores, cuando ayunes, hazlo en secreto, ¿sí? No lo hagas públicamente, ¿sí? Porque Dios ama la integridad, ¿sí? No que solo hagamos las cosas para que todo el mundo lo vea, sino integridad, de ser lo mismo en todas las fases y en todas las circunstancias. Leamos Mateo 6:6, que dijo Jesús. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Sí? Entonces Dios es un Dios que ve lo íntimo del corazón, que ama la integridad y no la hipocresía. Muy bien, y ese en lo íntimo, en lo secreto, mire, aquí usa la misma palabra que usa Jesús. En lo secreto es que Él nos revela y nos ayuda a comprender la sabiduría, el temor de Él, ¿sí? Porque el inicio de la sabiduría es temerle a Él. Ajá. Vamos al versículo 7. Dice el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Muy bien, aquí dice purifícame con hisopo. Hisopo en el contexto en que David lo veía para esa época, ¿sí? El hisopo era usado para como símbolo de un instrumento usado para la expiación, para limpiar. Lo vemos como por ejemplo en el día de la Pascua en Egipto se usó hisopo para esparcir la sangre del cordero en los dinteles. Éxodo 12:22. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Sí? Entonces aquí el hisopo, la sangre, limpiaban, ¿sí? Hacían como justa esa casa para librarla de la muerte. Veamos en Números 19, otro uso que vemos del hisopo. Números 19:1. Sí, del 1 al 6. Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo, di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana. Esta es la vaca roja que hemos escuchado. Perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto un yugo, que nadie la haya montado tampoco. Y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia.
Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión con la sangre de ella 7 veces y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hará quemar. Luego tomará el sacerdote madera de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. ¿Sí? Una vez vemos el hisopo en el contexto de la expiación, ¿sí? Del librar del pecado, de limpiar. Y podemos ver a alguien más que usó la palabra hisopo en Juan 19. Juan 19, del 28 al 30. Vemos la palabra hisopo en este contexto con Jesús. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. ¿Sí? Otra vez vemos el hisopo en el contexto de expiación, que fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos al versículo 8. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Muy bien. Entonces sabemos que David era un pastor, ¿verdad? Entonces podemos, bueno, es sabido o es costumbre o es tradición, no sé, una de las cosas que hacen los pastores para cuando ven una oveja que se sale de la manada, una oveja que no obedece, una oveja que no atiende a la voz del pastor, que se le puede quebrar una patica, ¿sí? Y el pastor se la pone en su cuello, ¿sí? Sus hombros, y empieza a hablar. Entonces, mientras ella está en su cuello, empieza a familiarizarse más y más con la voz de su pastor, ¿no? Entonces, podemos creer que es un contexto en que David pudo haber dicho esto, ¿sí? Hazme oír, sí, tu voz, tu alegría, y se recrearán los huesos que has abatido, que has quebrado. Muy bien. Entonces, ya después de que se recuperan los huesos, ya la ovejita pues está más atenta a la voz y a la instrucción de su pastor. 9. Dice: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Aquí podemos ver una vez más que David siente mucha vergüenza por sus pecados y por sus maldades, ¿sí? Que le pide una vez más: bórralas, ¿sí? Esconde tu rostro, hazlas desaparecer. Vamos a ver otro versículo que habla en Isaías 43, 25. Dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¿Sí? Otro versículo en que Dios nos afirma en que Él puede borrar los pecados, lanzarlos al mar. Hay otro que dice, ¿sí? Y no acordarse más. Él sí olvida, perdona y olvida y limpia. Muy bien, vamos al versículo 10. El versículo 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David pues sabía que su corazón no era limpio, no había sido limpio, ¿sí? Sino que su corazón había sido engañoso, él había sido engañado por su corazón, como dice Jeremías 17:9.
que el corazón es engañoso. Por eso él le pide a Dios que le cree un corazón nuevo, un corazón limpio. Le pide un nuevo corazón y le pide también que renueve su espíritu, tanto su corazón, su alma, como su espíritu recto dentro de él. Ok, entonces, ¿será que Dios puede hacer cosas nuevas también? ¿Renovar y hacer algo nuevo? Pues sí, vamos a ver en Isaías 43, 18. Dice, no os acordéis de las cosas antiguas, ni traigáis a memoria las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, ¿sí? Entonces es Él el que hace las cosas nuevas. Muy bien, pasemos al versículo 11. Dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David sabía a quién echó de delante de sí, pues puede haberse acordado de Adán, de Caín, los alejó de sí. Ni quites de mí tu Santo Espíritu. ¿A quién leemos que le quitó su espíritu? Saúl, ¿sí? Leámoslo en 1 Samuel 16, 14. Entonces es como David pidiéndole que las consecuencias que tuvieron esas otras personas por su pecado, que por la misericordia de Dios no le quite lo más valioso que él tenía, que era su espíritu y su presencia misma. 1 Samuel 16, 14. Dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¿Sí? Entonces, una de las consecuencias de Saúl no reconocer su pecado es que Dios apartó su Santo Espíritu de él. Y David aquí le está pidiendo que no haga lo mismo con él. Leamos también en Isaías 63. Isaías 63, 9 y 10. Dice, en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó, en su amor y en su clemencia los redimió y los trajo, y los levantó todos los días de la antigüedad. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces mucho cuidado. Sabemos que el Espíritu de Dios está en nosotros, ¿cierto? Entonces no lo contristemos porque bueno, como vemos, las consecuencias serían muy graves como con Saúl. Vamos al versículo 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Me encanta esta parte que dice que un espíritu noble me sustente. Muy bien, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces, él está pidiendo que le devuelva el gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el gozo que obtuvo por lo que le dirigía a su corazón, su engaño, su carne, fue un gozo muy momentáneo, muy efímero. Pero el gozo de Dios es un gozo eterno. Entonces, por eso Él le dice, devuélveme el gozo de tu salvación, el verdadero gozo. Muy bien. Aquí la raíz de noble también hace referencia que un espíritu noble, que un espíritu misericordioso, generoso para perdonar, me sustente, ¿sí? Ajá, y sustente hace referencia que ese tipo de espíritu noble, misericordioso, perdonador, a él le sustente, le apoye, ¿sí? Le sea un apoyo y lo sostenga, ¿sí? Porque él estaba deshecho.
Muy bien. En el versículo 13 dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Es como David diciéndole, Señor, si tú me restauras, una manera de yo compensar la embarrada que he hecho es enseñarles a otros que no hagan lo que yo hice, ¿sí? A que se arrepientan si están en pecado. Yo podré ser vocero, ¿sí? Ser testimonio de que lo que yo hice está mal para que otros no lo hagan, ¿sí? Muy bien, y esto pues en nuestro contexto lo podemos ver como predicar la palabra de Dios, ¿sí? Porque Dios ya nos perdonó, ya nos limpió, nos ayuda a vivir en su palabra. Entonces, una manera de compensarle todas las cosas buenas que Dios ha hecho es enseñar a otros el camino del Señor para que los pecadores se conviertan a Él. El versículo 14 dice, líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, contará mi lengua tu justicia, ¿sí? Líbrame de homicidios, pues él ya había hecho un homicidio, ¿cierto? ¿Por qué le dice líbrame? Bueno, probablemente porque él sabía que la consecuencia de hacer un homicidio, según la ley, era morir de la misma manera, que también lo mataran, ¿sí? Pero él le pide misericordia, no, Señor, que no vengan a matarme, por favor, ¿sí? Que no venga el fruto de lo que él merece de acuerdo a la ley. Entonces, bueno, leámoslo en Deuteronomio 19:19, que decía, Deuteronomio 19:19 dice, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Aquí está hablando de un caso de homicidio. Muy bien. Aquí vemos que Dios le perdona la vida a David, ¿verdad? Él no murió, pero sabemos que su hijo sí murió. Entonces, muchos piensan, ¿sí? Muchos estudiosos piensan que en realidad sí hubo como esa consecuencia que decía la ley de muerte, ¿cierto? Pero no fue él, sino su hijo. Entonces, también se puede ver como una analogía de cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, ha muerto por el pecado que el pueblo ha cometido, el pueblo de Dios ha cometido. Muy bien. Vamos entonces al 15. El 15 dice, Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Muy bien, aquí, bueno, tanto en el anterior que dice, contará mi lengua tu justicia, ¿sí? Si me libras, si me restauras, si me salvas, salvación, Yeshua, ¿sí? Vemos aquí el nombre de Yeshua. Contará mi lengua tu justicia, otra vez le dice, ¿sí? No solamente le hablaré a los transgresores para que no pequen, para que se arrepientan, también mi lengua hablará de tu palabra, la proclamará, evangelizar, ¿sí? Y publicará mi boca tu alabanza. Otra cosa que es alabarlo. Entonces, tres cosas que él quería hacer para compensar, no sé si es la palabra correcta, sí, restituir, no sé, en la medida de la posibilidad que tenía David a Dios, sí, que era hablar con los pecadores para que se arrepintieran, para que no cometieran el mismo pecado que él iba a hacer, hablar de la justicia de Dios, proclamar lo escrito en su palabra y alabar al Señor, ¿sí? Publicar alabanza a Dios. El 16
A leer el 16 y el 17, que son como uno. Dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significaban los sacrificios? Pues los sacrificios debían en realidad ir acompañados, o sea, el propósito era que el corazón se arrepintiera. No es simplemente que hicieran el sacrificio, sino que acompañado del sacrificio previo se necesitaba, era un corazón contrito y humillado, un corazón humillado delante de Dios, reconociendo las faltas. ¿Sí? El versículo 18 dice, haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Bueno, esto es parte de la cultura judía, que siempre en sus oraciones incluyen bendecir a Jerusalén y orar por Jerusalén, ¿sí? Entonces, si vemos este salmo como una oración de David, pues incluía su bendición y su oración por Jerusalén. Hasta el día de hoy, sí, siempre los judíos en sus oraciones personales a Dios incluyen orar por su tierra. Muy bien, y bueno, vemos que edifica los muros de Jerusalén, ¿sí? Él anhelaba que Jerusalén fuera edificada, que tuviera su templo, y sabemos que después su hijo Salomón, eso fue lo que hizo. El 19 dice, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Entonces, aquí otra vez, entonces, después, ahí sí te agradarán los sacrificios de justicia, las ofrendas, sí, los becerros, los votos, todas las promesas, todos los sacrificios que queramos hacer al Señor después de un corazón sincero, un corazón arrepentido. Muy bien, bueno, como vemos, en conclusión David escribe en este salmo que él reconoció su pecado desde el inicio de su oración en este salmo. Reconoció primeramente su pecado, no se justificó, no buscó excusas, no culpó a otros, se humilló profundamente y completamente delante de Dios diciéndole, tú tienes la razón. Escuchó la reprensión en lo íntimo, ¿sí? que Dios le llevó a través del profeta Natán, y reconoció que él necesitaba la salvación de Dios, necesitaba un nuevo corazón. Y bueno, y fue como el diseño en que él nos mostró, nos dejó por escrito cómo se pudo poner a cuentas con Dios después de un terrible pecado. ¿Sí? Muy bien, pues ese era el salmo que tenía para compartirles, el estudio de hoy.